Bienvenidos, muy buenas noches, amigos, hermanos. Qué bueno es poder volver a encontrarnos, ¿no? Y poder apartar este tiempo para disfrutar juntos de la comunión, del encuentro, hoy por hoy, como es ya de público conocimiento y como la realidad misma lo impone, tenemos que hacerlo a través de esta forma, de esta modalidad, de la virtualidad, pero siendo plenamente conscientes también de que esta situación tan particular que vivimos no ha limitado en absoluto el obrar de Dios y tampoco a la posibilidad de poder encontrarnos como familia, como comunidad, como hijos de Dios. Así que agradeciendo tu presencia, agradeciendo a Dios la posibilidad de poder estar nuevamente juntos, vamos a compartir en este recorrido que haremos, donde claramente tenemos aquí los símbolos del pan y del vino, un tiempo donde recordaremos la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, esa entrega de amor por cada uno de nosotros, y esto lo estaremos compartiendo luego de escuchar la palabra de Dios que va a compartir con nosotros en esta noche Lucas Santillán. Así que vamos a escuchar también y a analizar y a pensar, a meditar la voz de Dios que llegará, como decíamos, a través de Lucas. Pero claro, también tendremos un tiempo para adorar a Dios, para alabarle como iglesia, como familia, cada uno donde se encuentre, y poder juntos expresar nuestra adoración a Dios. Así que eso es lo que vamos a compartir en esta noche. Y quisiera introducir este tiempo donde luego estaremos expresando nuestra adoración a Dios a través de canciones, un fragmento de las Escrituras, precisamente el libro de Isaías, en el capítulo 40, allí, Isaías capítulo 40, dice el verso 28 lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Verso 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esta maravillosa descripción que Isaías hace, no solo con lo que Dios es, como creador, como absoluto, como único, sino también cómo Él se relaciona con los suyos y las bendiciones y las bondades que manifiesta a través de su gracia, es lo que nos anima, nos impulsa y aún nos sostiene en medio de toda esta realidad a seguir proclamando su nombre, a seguir poniendo su nombre en alto y a seguir adorándole. Así que desde este lugar y con esta perspectiva es que habremos de compartir este tiempo. Antes permítanme que podamos orar juntos, entregando a Dios este tiempo también que vamos a compartir. ¿Sí? Amado Padre, Dios Todopoderoso, alabamos tu gran nombre. Damos gracias por permitirnos conocerte. Damos gracias por habernos alcanzado con tu amor tan grande e infinito. Damos gracias porque aún en medio de tantas dificultades podemos glorificar tu nombre y reunirnos como familia a celebrar esta maravillosa acción de bondad que tú derramas sobre tu pueblo. Gracias porque podemos juntarnos y podemos alabarte, y gracias también porque habremos de escuchar tu palabra, que tanta falta nos hace y que tanto bien nos hace. Agradecemos tu obrar en medio de tu pueblo y quedamos expectantes de lo que tú tienes para nosotros también en este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a compartir un tiempo de alabanza y luego estará con nosotros Lucas Santillán exponiendo la palabra. Al final estaremos compartiendo el pan y el vino. Majestad, gloria a su majestad, Jesucristo merece todo honor.
alabando al Señor. Estamos juntos otra vez en unidad. Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Estamos juntos otra vez en unidad. Algo nuevo va a pasar, algo nuevo y especial. Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Nos ponemos de pie y la entonamos una vez más. Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Estamos juntos otra vez en unidad. Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Estamos juntos otra vez en unidad. Y este es nuestro deseo, ¿no? Algo nuevo va a pasar, algo nuevo y especial. Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, querida iglesia? Nos encontramos nuevamente como comunidad de fe para aprender de nuestro Señor, para estudiar su palabra y seguir creciendo. Como venimos haciendo como iglesia, estuvimos estudiando un cuadernillo de ser discípulos que ya hemos terminado de estudiar. Y hoy quería compartir con ustedes qué nos dice Pedro sobre el ser discípulo. El apóstol Pedro, en su carta en 1 Pedro capítulo 2, le invito si quieren ir buscando en sus Biblias, 1 Pedro capítulo 2. Pedro utiliza varias metáforas para describirnos, para describir a los discípulos. Si ya tienen en sus Biblias, podemos leer 1 Pedro capítulo 2. Y a cada una de estas metáforas que Pedro utiliza para simbolizar y ejemplificar al discípulo, le corresponde una responsabilidad y una tarea que debemos cumplir. 1 Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 12. Dice: por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso el Escritor dice: miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque al ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra para la cual estaban destinados. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes
no habían sido compadecidos, pero ahora ya son compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los creyentes para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Qué hermosa y variado pasaje, variada pintura que nos pinta como discípulos el apóstol Pedro. Dijimos que utiliza varias metáforas. La primera metáfora que encontramos es la de un bebé. Nos compara a nosotros como un bebé, como un recién nacido. En el capítulo 1, versículo 23, un poquito antes, Pedro dice: ustedes han nacido de nuevo, y no de simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de nuevo, como Jesús tuvo ese diálogo con Nicodemo. Necesitamos nacer de nuevo. Y eso es lo que somos como discípulos. Algunos hace poquito, algunos hace más años, pero todos pasamos por este momento del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Sí o sí fuimos bebés. Y esta comparación Pedro la utiliza con nosotros, y la responsabilidad que le cabe a esta metáfora es que necesitamos, como un bebé recién nacido, necesita crecer. Tiene sí o sí esa necesidad de crecer. Cuando uno es nuevo, es más vulnerable, está más propenso a tener dificultades. Por eso también dice: desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia, dice el verso 1. Para poder apartarse de todo eso, es necesario crecer. Y cuando habla de crecer, Pedro usa un par de palabras, dice, de la leche espiritual. Cuando habla de leche espiritual está hablando de la palabra de Dios, que dice que es pura, que no esté adulterada. Habla de la palabra de Dios. Debemos, para crecer, sí o sí buscar en su palabra, buscar en la Biblia, conocer a Dios, conocer a este Jesús del cual somos nosotros discípulos. Podemos leer muchos libros, escuchar a muchos predicadores, pero lo esencial, lo que está sin mancha y sin adulterar, es la palabra de Dios. ¿Sí? La primera invitación de Pedro es que seamos bebés como niños recién nacidos y crezcamos buscando su palabra, buscando la Biblia. Y dice: busquen con ansias, con ganas, anhelen esta palabra de Dios. Acá está haciendo referencia también, o es muy similar al Salmos, cuando dice: como un ciervo brama por agua, anhela con Dios, anhela buscar su palabra. Como un bebé recién nacido que busca el alimento con la mamá, Pedro nos anima, nos estimula, nos da este ejemplo de buscar con muchas ganas la palabra de Dios. Que podamos hacer caso a esta metáfora que Pedro nos invita. Yo me imagino un bebé cuando llora con hambre y la mamá se acerca y le da de comer, con cuántas ganas ese bebé se prende y toma su alimento. Pedro nos anima que con esas ganas, con esas ansias, como dice el salmista, como el ciervo anhela la corriente de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. En otra versión dice: brama por las aguas. Que con esas ganas, con esa ansia, con ese entusiasmo podamos
y nos acerquemos a estudiar su palabra. Pero también muchas veces no pasa eso. Muchas veces nos pasa que no tenemos esas ansias, esas ganas. Pedro también dice, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acá como que nos está exigiendo Pedro. O sea, uno cuando tiene ganas no lo mandan, no tiene que ir arrastrando los pies a estudiar su palabra. Va con ganas, solito, se pone a estudiar la Biblia. Pero Pedro también nos dice, pero si ustedes ya han probado la bondad de Dios, bueno, búsquenla. Si no nos vamos solos, nos sentemos, seamos responsables y seamos disciplinados en buscar este alimento, en crecer en su palabra. No, que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios es todo amor. No nos da la libertad de no leer su palabra y de no crecer. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, tenemos también la responsabilidad de crecer. Que podamos estudiar su palabra y podamos crecer. Esta primera metáfora que utiliza Pedro, del recién nacido, del bebé, nos da la responsabilidad y la tarea de crecer en su palabra. Si somos nuevitos, hace poco conocemos al Señor, debemos crecer. Si ya hace tiempo que conocemos al Señor, debemos seguir creciendo. Pablo en otra carta como que reta a los oyentes porque ya pasaron mucho tiempo y todavía siguen con cosas simples, con alimentos simples y todavía no tienen alimento sólido. Pablo también nos anima a que sigamos creciendo y estudiando su palabra, que como comunidad de fe podamos crecer, estudiar su palabra. Lo estamos haciendo a través de los estudios bíblicos y otra vez somos redundantes como iglesia en esta invitación de sumarnos a un estudio bíblico. Si no tenés un estudio bíblico, arrimate y sumate a un estudio bíblico. Y si estás en un estudio bíblico, anima a hermanos y a familiares, a amigos, conocidos, a que se sumen a estudiar su palabra. Nos animamos a que podamos crecer estudiando su palabra. La segunda metáfora que encuentro está en el versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como una casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesús. Nos dice que somos piedras vivas. Pedro pasa de la biología, de un bebé recién nacido, a la arquitectura. Y nos compara con piedras vivas. Y hace referencia a que tenemos que vivir en comunidad. Entre todos formamos un templo, la iglesia. No este edificio en el cual nos juntamos y nos congregamos y nos reunimos, sino que hace referencia a que como comunidad formamos esta iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, así que ahora ustedes, los gentiles se refiere a nosotros, los que no somos judíos, ya no somos desconocidos ni extranjeros. Somos ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa. O sea, juntos, una piedra con otra piedra, un ladrillo con otro ladrillo, formamos la casa de Dios. El versículo 20 de Efesios 2 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal
es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. O sea, vamos formando nosotros un templo para que habite nuestro Señor. Qué importante que somos. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Qué función importante que tenemos, qué privilegio y qué enorme responsabilidad es la que tenemos junto con nuestros hermanos, junto con ustedes, entre todos, formar esta iglesia, esta casa. Y siempre Pedro está hablando en plural, no habla individual, siempre habla de ustedes. La casa, la construcción se forma un ladrillo con otro ladrillo. Uno se apoya, uno más abajo, uno más arriba, y el Espíritu de Dios es el que nos está uniendo. Y todos vamos en dirección y apoyados en nuestro Señor, en la piedra principal que es Jesús. Sí o sí vivimos en comunidad. Formamos una hermosa iglesia, pero todos juntos. No existe el cristiano solitario. Por más que parezca a algunos que esté solo, nadie está solo. Somos piedras vivas que necesitamos del otro para construir este templo, esta iglesia. Inclusive el que aparentemente está solo necesita y vive de la comunidad del otro. Hay misioneros, por ejemplo, unos hermanos que están en Turquía, parece que la familia está solo trabajando como misionero allá. Sin embargo, necesita del apoyo, de las oraciones. Nuestra iglesia está apoyando a hermanos que están ahí, estamos orando por ellos, estamos ofrendando con ellos. Aunque parezca que estén solos, necesitamos de la comunidad, necesitamos estar con el otro, necesitamos apoyarnos. El centro, la piedra principal es Jesús. Que como piedras vivas podamos convivir en comunidad. Tenemos la responsabilidad de apoyarnos. Un ladrillo con otro ladrillo se va apoyando y se mantiene la estructura de la iglesia. Que podamos vivir en comunidad y apoyarnos. Esta segunda metáfora que utiliza Pedro, que somos piedras vivas, nos da la responsabilidad y la tarea de vivir en comunidad. Esperemos que la podamos hacer esa tarea, que podamos ser realmente piedras vivas. Estamos viviendo en comunidad. ¿Qué hago para vivir en comunidad? Es bueno sentirse apoyado, sentirse animado, pero también es necesario animar a otro. ¿A quién estamos animando? Pensaba en una pared. Yo estoy apoyado sobre otros ladrillos, sobre otros hermanos que me están ayudando, me sostienen, me animan, me retan, discutimos y crecemos y nos mantenemos unidos, siempre con Jesús en el medio. Pero también yo estoy apoyando, tengo que apoyar y animar a otros hermanos, a otros ladrillos, a otras piedras vivas. Que aprendamos a vivir en comunidad y tenemos la responsabilidad de hacerlo así. Que podamos ser piedras vivas que cumplan esta función que nos anima y nos exhorta Pedro. La tercera figura que yo encuentro está en el versículo 9. Dice que somos real sacerdocio, que somos sacerdotes. Y acá también Pedro se va al Antiguo Testamento, donde nos compara con sacerdotes. Los sacerdotes tenían muchas funciones y exclusividades. Una de ellas era que el sumo sacerdote tenía acceso a Dios. El resto de la gente del pueblo de Israel no tenía ese privilegio.
En cambio, el sumo sacerdote era el que podía estar en comunión con Dios. Él entraba una vez al año en un lugar que se llamaba un lugar santísimo, y ahí él se comunicaba con Dios, y el sacerdote, el significado de sacerdote es de constructor de puentes entre el pueblo de Israel y Dios. Y al usar esta metáfora, Pedro también nos está invitando, nos está animando a que podamos ser puentes hoy en día de las personas que no conocen a Dios, que seamos puentes para que ellos puedan conocer a Dios. Y el otro privilegio y tarea que tenían los sacerdotes era que ellos eran los únicos que podían ofrecer las ofrendas a Dios. Los laicos, la gente común, no podía ofrecer sacrificios. Si bien llevaban sus ofrendas, llevaban su sacrificio, pero el que hacía la tarea de realizar el sacrificio y las ofrendas a Dios eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la tarea de realizar todo el ritual. O con los animales, la gente ponía la mano en la cabeza del animal, simbolizando que el animal era él, mataban al animal, pero toda la tarea esa de matar al animal y el ritual lo llevaban a cargo los sacerdotes. Eran lo único que podían realizar los sacrificios espirituales. Hoy en día nosotros somos sacerdotes y sumos sacerdotes. Gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús, que reemplazó esos animales, rompió el velo que separaba a Dios de las personas, y gracias a Jesús podemos tener acceso directo a Dios. No hace falta el sumo sacerdote para tener un acceso a Dios. Y tampoco hace falta los sacerdotes para que podamos ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios. Entonces, como sacerdotes, como reales sacerdotes, podemos ofrecer y debemos ofrecer sacrificios espirituales, como la oración, la ofrenda, las actividades que comúnmente realizamos los domingos acá en la iglesia y que ahora estamos realizando en forma virtual, lo debemos hacer como sacerdotes que somos. Suena raro esto que somos sacerdotes, pero Pedro nos identifica bien claro que somos sacerdotes y tenemos la tarea de ofrecer sacrificios de adoración a Dios. ¿Sí? La responsabilidad que tenemos como sacerdotes es esa, de hacer de puentes entre personas y Dios y de ofrecer sacrificios de adoración. Personalmente, una de las actividades que más extraño en este tiempo de pandemia y de esta virtualidad, que gracias a Dios la podemos tener, es la adoración. Es poder reunirnos con hermanos y disfrutar de la adoración en comunidad. También, bueno, aprovecho para agradecer a los músicos la tarea enorme que hacen de prepararse y ayudarnos a toda la iglesia a poder adorar de corazón a nuestro Dios. Entonces, como sacerdotes, tenemos la responsabilidad y la tarea de adorar a nuestro Dios. Ya van 3 características que Pedro utiliza para identificarnos como discípulos, como bebés recién nacidos, como piedras vivas y como sacerdotes. La siguiente metáfora que utiliza Pedro está en el mismo versículo. Dice que somos pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y acá también evoca el Antiguo Testamento. Para describirnos, hace referencia a Éxodo, capítulo 19, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dios le habla al pueblo de Israel y hace un pacto con el pueblo. Y hoy Dios hace el mismo ofrecimiento, pero no solamente al pueblo de Israel,
sino gracias a la muerte de Jesús a todos nosotros. Éxodo 19 dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes, y escuchen y entendamos esto que Dios nos dice a nosotros. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. También nos anima a nosotros a decir, nos dice, ustedes vieron las cosas que hice con vos, las cosas que saqué, los milagros que hice con vos, las cosas que vemos cotidianamente. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, y escuchen esto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que le deben transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y le comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Esta es la invitación que nos hace Dios a nosotros. Dios nos dice, ustedes saben todo lo que yo hice por ustedes. Ustedes viven como hijos de Dios estos privilegios. Cómo los cuido sobre alas de águila. Ustedes vieron las cosas que yo hice por ustedes, la muerte de Jesús, la transformación que hizo en mi vida. Yo cuando tenía, 15 años, jamás pensé que iba a estar hablando con un micrófono, porque soy tímido, porque hablo bajo, porque se me traba la lengua cuando hablo, pero Dios hace cosas que ni pensamos ni imaginamos. Dios nos trata de manera especial. Dios te dice que sos su tesoro especial. Él es dueño de todo. Él dice, yo soy dueño de todas las naciones. Pero vos sos mi tesoro especial. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo elegido por Él. Qué lindo saber esta verdad, qué linda esta metáfora, esta comparación, esta identificación que nos hace Pedro. Somos el pueblo de Dios. Pero a esta realidad nos cabe una responsabilidad también, una función. Somos especiales, somos cuidados. Yo hice todo esto, pero tenés que hacer esto, nos dice Dios. Y dice, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este privilegio que tenemos de ser sus hijos, de ser elegidos, de ser especial, de ser cuidados y de ser mimados, nos corresponde contar esto que acabamos de decir. Que anunciemos las obras maravillosas de Dios. Que como discípulos que somos, podamos contar. Podamos decir quién es Dios, qué hace Dios, cómo hace las cosas Dios. Es hermoso disfrutar de este Dios. En esta época del año, al que nos gusta la naturaleza y estar afuera y ver los colores que hay en el parque, la creación de Dios, son todas pinturas que Él hace y que Dios espera que nosotros contemos de dónde viene esa pintura, ese cuadro que hoy todo el mundo sube en todas las redes sociales, los colores del otoño, por ejemplo, y las obras que hace en mi vida, que podamos contar las obras maravillosas. Como pueblo de Dios estamos llamados y tenemos la responsabilidad de
anunciar y dar testimonio de lo que es Dios. Y la última metáfora en la que me quería referir está en el verso 11. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Otra metáfora que utiliza es que somos extranjeros y peregrinos. Y cuando Pedro cita extranjeros y peregrinos, estas palabras eran muy utilizadas o eran utilizadas corrientemente cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Ellos en Egipto eran extranjeros y eran peregrinos. Y extranjeros hace referencia a que no tenían derechos sobre las tierras. Y peregrinos de que no tenían hogar. Y cuando Pedro utiliza esta metáfora era muy común para ellos. Y también por otro lado, cuando Pedro les dice a sus lectores que son extranjeros y peregrinos, los lectores eran extranjeros y peregrinos en forma literal. Ellos salieron de Jerusalén y estaban viviendo en varias provincias, en Galacia, en Éfeso, en varios lugares, los que hoy es Turquía, estaban diseminados los discípulos por varias provincias. Literalmente los oyentes de la carta eran extranjeros y eran peregrinos. Pero también tiene un simbolismo espiritual. Nosotros que somos discípulos, que hemos nacido de nuevo, como vimos al principio, que fuimos y somos bebés recién nacidos, que hemos vuelto a nacer, nuestra ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos a esta tierra. Nosotros ya somos hijos de Dios. Pertenecemos al cielo. Nuestras verdades, nuestros principios corresponden a nuestro Dios. Somos súbditos de Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Y la principal responsabilidad nuestra es vivir como ciudadanos del cielo. Estamos en la tierra y debemos cumplir con nuestro deber como ciudadanos, pero principalmente nuestra obediencia está en los cielos. Somos extranjeros acá en la tierra. Nos debemos a nuestro Dios. Hoy en día, muchos principios o leyes que tenemos en nuestra tierra, en donde vivimos, en nuestra Argentina, van en contra de estos principios que Dios pone. Nuestra principal obediencia es hacia Dios, porque somos extranjeros. Debemos vivir como ciudadanos y vivir responsablemente como ciudadanos con las leyes que tiene nuestro país, pero nuestra principal tarea, nuestra principal responsabilidad es cumplir con los mandamientos de nuestro Dios. Y somos peregrinos también. Espiritualmente estamos de paso en esta tierra. Nuestra principal casa está en el cielo. Acá estamos de paso. Entonces lo que Pedro está animando a que lo que nos toca vivir acá o las tareas que tenemos que hacer en este lugar que estamos de paso no entorpezca nuestra llegada al cielo, no dificulte nuestra llegada al cielo. Debemos vivir en la tierra que estamos de paso, preparándonos para nuestro verdadero lugar eterno. Que esta sea una realidad. Nos cuesta mucho, nos confundimos, nos atareamos, nos bombardean y nosotros consumimos muchas cosas que
no nos preparan para el verdadero lugar donde debemos ir y donde vamos a ir. Muchas veces tenemos actitudes y hacemos cosas como si vamos a estar toda la vida acá. Y eso es un error que cometemos muy a menudo. Pedro nos está animando, Dios nos está animando a que nuestra principal responsabilidad como extranjeros sea cumplir los decretos y los mandamientos de nuestro Dios. Y como peregrinos, que este tiempo acá nos sirva para prepararnos para el lugar celestial que Dios nos tiene guardado y que Jesús nos está esperando ahí arriba, sentados junto a Él. Que podamos vivir como Pedro nos anima. Pedro nos compara con 5 metáforas. Nos compara como bebés, como recién nacidos, con la responsabilidad de crecer, de alimentarnos y siempre estar en continuo crecimiento. Busquemos también la madurez. Leamos su palabra. Siempre su palabra es pura, no está aguada, no está diluida. Busquemos su palabra y en su palabra, como bebé recién nacido, podamos crecer. Que como piedras vivas podamos vivir en comunidad y apoyarnos y apoyar. Tenemos las dos responsabilidades. Dejar que nos animen, que nos reten y también animar a otros. Poder vivir y compartir en comunidad con el resto de la iglesia y formar un templo. Siempre con Jesús como principal piedra de apoyo y de sostén y de guía. Que como sacerdotes podamos ser puentes y podamos ofrecer ofrendas de real adoración a nuestro Dios. Que como pueblo amado, mimado, como pueblo elegido por Dios, podamos contar las maravillas que nuestro amado Dios hace. Y como extranjeros y peregrinos podamos vivir bajo sus mandatos, bajo sus prioridades, bajo sus normas, bajo sus principios y en este tiempo que nos toca vivir nos sirva para prepararnos para el eterno lugar que Él nos tiene preparado. Que podamos ser esta clase de discípulos, que seamos bebés, que seamos piedras, que seamos sacerdotes, que seamos peregrinos y una nación santa. Que crezcamos, que vivamos en comunidad, que lo adoremos, que podamos crecer y contar a otros las maravillas que Él hace. Que podamos vivir de una manera santa, apartada y elegida, preparándonos para ese eterno lugar. Que el Señor nos guíe y nos acompañe. Y esta semana podamos acordarnos de estas metáforas y estas tareas que tenemos como discípulos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Y en este momento vamos a recordar esa obra tan maravillosa que fue la que posibilitó, que abrió la puerta para que nuestra condición pudiera ser transformada de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. No solo creación, sino hijo de Dios. Y como tal, sus discípulos. Y vamos a recordar ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, cargando por nosotros nuestro pecado, tomando nuestro lugar, recibiendo sobre sí el castigo que cada uno de nosotros merecíamos y haciendo de esto la puerta, decíamos, que nos permite hoy acceder al Padre y llamarle papá. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, les explica y les cuenta a los que vivían en Corinto acerca de esta ceremonia que debía permanecer hasta un tiempo, hacerla solo por un tiempo. Han pasado ya 2000 años de aquel acontecimiento y aún seguimos manteniendo. Pero este tiempo no es eterno, este tiempo tiene un final. Esta celebración tendrá su momento final y será cuando el Señor pronto venga a buscarnos. Entonces allí será de otra manera. Pero hasta entonces, y mientras anunciamos esto de que el Señor viene, esto es lo que Pablo nos dejó como explicación. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hacemos. Anunciamos esa muerte del Señor Jesús en favor de cada uno de nosotros. Pero lo hacemos conscientes de que Él vuelve. Y esto es lo que nos permite también mirar ese futuro con esperanza. En medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, saber que hay un futuro lleno de esperanza prometido por el Señor. Así que vamos a compartir estos símbolos del pan y del vino, ustedes allí donde están, en sus casas, con quienes estén, y vamos a recordar la obra maravillosa de nuestro amado Señor Jesús. Compartamos el pan y el vino. De tal manera me amó que su vida no escatimó hasta el final.
hemos llegado al final ya de nuestro encuentro. Ha sido un regalo de Dios realmente poder encontrarnos y sortear las dificultades propias que la realidad impone y a través de la virtualidad, de la tecnología, sabernos cerca, sabernos unidos, sabernos que estamos aquí participando de la fe y del amor de nuestro Dios derramado sobre cada uno de nosotros. Y es esa nuestra esperanza también, de que el Señor siga derramando de su bendición y siga siendo presente en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los hogares en que estamos allí llegando con esta transmisión y lógicamente renovando la invitación para que podamos volver a encontrarnos, Dios mediante, y si las cosas no cambian en principio y hasta hoy, sería el domingo que viene de la misma manera. Solo Dios sabe, y oramos para que todo esto pueda ser revertido, ¿no? Y podamos volver a la normalidad, pero estamos dispuestos a aceptar la voluntad que Dios ha dispuesto. Así que con esto en mente les saludamos y le agradecemos la presencia. Dios le bendiga, una buena semana, nos estamos reencontrando el próximo domingo.